se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Hermanos, para escuchar. Bien, mis hermanos, que la paz de Jehová sea con cada uno de vosotros. Como bien decía la hermana Brenda, estábamos el sábado pasado, que esperaba conocer al hermano Toniel, pero no fue posible. Hermanos, el Señor está haciendo un llamado, y el llamado es primeramente para que tú y yo hagamos arreglos de salvación con respecto a nuestra alma. Amén. Hermanos, no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. La fe. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. La palabra de Dios no falla, hermanos. Esa palabra se cumple. Aunque nosotros con los ojos humanos no podamos ver el camino del cumplimiento de la palabra profética del Altísimo, la fe hará posible que se crea. Hermanos, el sábado pasado estuvimos en la ciudad de Queens, New York, del estado de New York. Allí tuvimos el privilegio de impartir la palabra en el culto divino en la iglesia de Queens del Evangelio Eterno. Es un privilegio para quien le habla haber predicado allí la palabra de Dios. En el transcurso de la tarde, entonces, nos fuimos a la Roosevelt. No se me olvida el nombre porque es el mismo nombre de la calle en la cual vivo, la Roosevelt, allí con calle 80. Allí estuvimos. Es una comunidad hispanohablante. Fue asombroso. Me recordó cuando visitaba la ciudad de Miami, que es un bastión de los hispanos. Allí Queens, en esta área donde estábamos, comprobamos que es un bastión de los hispanos. Hermanos, hay mucho que hacer allí. Bien lo dijo la sierva de Dios, que en el Gran Nueva York hay mucha obra misionera que hacer. Comentaba con un hermano unos meses atrás que si estuviese clara la mente de la corporación adventista, estuviese en la ciudad de Manhattan, de 1,000 a 2,000 obreros bíblicos diariamente, no sábado tras sábado, no, diariamente, predicando el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, pero el dinero del mismo se ha estado utilizando erróneamente, en vez de ser usado para pagar a aquellos que proclaman la poderosa verdad del mensaje de los 3 ángeles, razón principal por la cual levantó Dios al movimiento adventista del séptimo día en el 1844. Se ha perdido
el objetivo de este movimiento, hermanos. Pero dinero hay dinero de diezmo para pagar de 1,000 a 2,000 obreros bíblicos y no para pagar a hombres que estén sentados en una oficina distorsionando la palabra de Dios, engañando a la gente, a los ciudadanos. Pero aquellos que están siendo engañados porque no están buscando de Dios. Todos aquellos que estén buscando de Dios de corazón no serán engañados, porque el Espíritu le guiará a toda verdad. Gloria a Dios. Mis hermanos, estuvimos el sábado pasado allí, obsequiando conflictos de los siglos. ¡Qué precioso! Ver a todos esos centroamericanos, principalmente, creo que eran mexicanos, recibiendo la palabra y se acercaban a pedir los libros. Y allí estábamos también con una bocina potente, gloria a Dios, que cuando hablábamos se escuchaba en todas las partes, predicando este poderoso mensaje. Hermano, es un poquitito de la gran obra que deberíamos estar haciendo. Ojalá que hubiese recursos para pagar a hombres que durante los 7 días de la semana en el Gran New York, no solamente en el Gran New York, sino en los lugares que nos rodean, que es donde primeramente está nuestro deber, y en todas las grandes ciudades, hermanos, tener a siervos de Dios predicando este mensaje integral, haciendo un llamado al arrepentimiento y anunciando los terribles juicios de Dios que se aproximan. También estuvimos el sábado anterior a ese en la ciudad de... Ambos sábados, hermanos, hemos tenido experiencia, porque hemos convocado a los hermanos y asombrosamente nos han quedado mal. Ese sábado, hace 3 sábados estuvimos en la ciudad de Providence, Rhode Island, una gran ciudad de la costa este, también repartiendo conflictos de los siglos. Y allí invitamos a muchos hermanos, pero asombrosamente solo fuimos la hermana Brenda y un servidor a la ciudad de Providence. Y Dios dijo, bueno, se negaron los otros. Es un testimonio, hermanos, que no debía dejar pasar por alto. Y Jehová Dios mandó una señora, no adventista, no cristiana, no religiosa, la envió, recibió el conflicto de los siglos y se unió con nosotros a el conflicto de los siglos, gloria a Dios. Pero no solamente esa señora, otro joven llamado Mateo, también el Señor lo mandó y se unió a repartir conflictos de los siglos. Allí donde estábamos solamente la hermana Brenda y un servidor, porque los demás hermanos se quedaron como Marta, no sé haciendo qué. El sábado pasado también estuvimos allí en esa iglesia e invitamos a la iglesia a unirse con nosotros a repartir conflictos de los siglos, que el ministerio del fuerte clamor final estaba proveyendo, ¿verdad?, con el dinero sagrado que dan los hermanos para Dios. Estaba proveyendo los conflictos de parte del ministerio del fuerte clamor final. Y ni así quisieron unirse, hermanos, los hermanos que invitamos. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Y este partidarismo no es cosa de Dios. Hermanos, ay de quien esté haciendo esta obra para recibir honor. Hermanos, será igual que los pastores de la corporación que están lucrándose con el dinero sagrado de Jehová de los ejércitos. Será igual, hermanos. Cuidado con el yo, cuidado con el yo. Esta obra es para honra y gloria de Dios. Y después que nosotros cumplamos esta labor, somos siervos inútiles, porque hemos cumplido lo que nos corresponde. Hermanos, es un deber de cada hijo de Dios que se une al mensaje de la verdad, es registrado en los libros del cielo como misionero. Y esta obra se hace para Dios, no para ningún hombre.
no para darle gloria a ningún hombre ni a ningún ministerio. Esta obra es un deber. No hay nada de honra. Yo me asombro al ver a los hermanos comentando por Facebook, dándole honra a los hombres. ¡Ay, fulano! ¡Ay, hermana! No, hermano, usted está equivocado. Es que es un deber que tenemos para con Dios. Dele la honra a Dios. Nosotros no estamos haciendo prácticamente nada para lo que deberíamos estar haciendo. Hermanos, cuidado con la adulación. Estos 2 sábados que pasaron, el Señor nos ha dado una gran lección. ¿Qué partidarismo se ve entre los mismos que profesan el mensaje de la verdad? ¿Por qué? Es porque no se está humillando el yo. Hermanos, hay muchos que sienten una gran satisfacción cuando denuncian los pecados de la corporación adventista. Eso es satánico. Es con dolor. Si tú estás amando a Dios de corazón, tú vas a denunciar los pecados de la corporación, porque es un deber. Es un deber de quien ama a Dios denunciar los pecados de aquellos que están siendo perdidos por estos pecados. Pero lo hará con dolor. Las lágrimas velaban los labios de Jesús cuando profería fuertes reprensiones contra los fariseos. A veces he escuchado, hermanos, en algún templo de la corporación diciendo, porque Jesús le decía a los fariseos, hermano, y ponen esa voz igualita que como la hubiese puesto Satanás. En ese odio, hermano, no, Jesús no habló así. Jesús le habló a los fariseos, no de esta manera. Fariseos hipócritas. Eso es satánico. Dios no habló así. Jesús habló con dolor. Oh, fariseos hipócritas. ¿Por qué, hermano? Le dolía ver la hipocresía. Las lágrimas velaban su voz. Ay, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para entender la manera correcta en que Dios quiere que nosotros hagamos su preciosa obra. Y no es que hay que dejarla de hacer. Profetas y Reyes, página 103. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. Engaño diabólico en la corporación. Es que usted es muy severo. Eso es el diablo que está hablando. Dios me ha mandado a dar una reprensión severa, pero una reprensión severa con amor, porque es para salvar. Dice más la cita de Profetas y Reyes 103, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Hermanos, qué pena, cómo se ven los dirigentes hablando mentira, engañando. ¿Cómo se ven pastores de iglesia, hermanos, chismosos como el mismo diablo? Es asombroso ver a pastores adventistas del séptimo día entregados al chisme. Hermanas y hermanos, escuché un testimonio de un hermano diciendo cómo el pastor de una iglesia de New Bedford, Massachusetts, se acercó a una persona que no es adventista, que es impía, a chismear con ella de las cosas de la iglesia. Oh, pero pastor, ¿cómo te burlas de la palabra de Dios? Oh, pero qué infiel eres. Estás haciendo la obra del diablo, estás cobrando los diezmos para hacer la obra de Satanás. ¿Por qué? Humilla tu corazón, humilla tu alma. Hermanos, y cuando aconsejamos a esos pastores, hermanos, nos abochornan, no nos hacen caso. Es porque el espíritu del diablo se ha posesionado de las iglesias. Ah, mis hermanos, necesitamos urgentemente el espíritu de Jehová. Hermanos, el gran problema del laodicense es que no conoce su verdadera condición. Iniciando por los altos dirigentes, hay una mundanalidad terrible en muchas
hermanos, de las conferencias, uniones, asociaciones y oficinas de la Iglesia Adventista. Hermanos, se acercó a un ABC o agencia de publicaciones, como se le llama en mi país, esta semana que pasó, y le pregunta a uno de los pastores, ¿y por qué hay tan pocos libros del espíritu de profecía? Hermanos, y la respuesta fue una respuesta diabólica. Mis hermanos, ¿y qué es lo que está pasando? Veamos la cita inspirada. La iglesia se ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Palabra de vida del Gran Maestro 256. A diario, la iglesia se convierte al mundo. Testimonio para la iglesia, tomo 8, página 130. Hermanos, la iglesia adventista que posee la verdad no se está convirtiendo a Cristo. Es al diablo lo que se está convirtiendo. ¡Cuán pocos! No solamente de los templos, sino mismos ministerios de sostén propio. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Es que necesitamos urgentemente quebrantar ese yo asqueroso, que es el que impide que veamos a Cristo. Hermano, Moisés asesinó uno, y Moisés, el profeta Moisés, Dios no le catalogó ese pecado de asesinato tan terrible como el pecado de haber golpeado la roca. ¿Por qué? No por haber solo golpeado la roca, sino por haberse adjudicado a él la gloria que le pertenecía solo a Jehová. Yo haré brotar agua de esta roca. Yo. ¿Qué pasó, Moisés? Pero Moisés cometió ese pecado una solita vez en su vida, porque Moisés fue un santo. El pecado de Moisés lo cometen los dirigentes de la iglesia a diario y a cada instante. Ese pecado que cometió Moisés una sola vez en su vida, lo cometemos tú y yo con mucha frecuencia. Y es el pecado más terrible que hay. El pecado de asesinato no le impidió a Moisés, y no es que sea un pecado sencillo, todos los pecados son graves ante la vista de Dios. Pero el pecado de darse la gloria a uno, la gloria que le corresponde a Dios, es el más terrible de todo. El orgullo, el egoísmo, el yo, es el peor de todos los pecados. Hermanos, ese pecado, sí, el del orgullo, sí, ese sí, y no el del asesinato, le impidió a Moisés entrar a la Canaán terrenal. Y en la Canaán terrenal iba a ser ascendido Moisés al cielo, vivo, en medio de la presencia de todo el pueblo de Israel. Así dice la pluma inspirada. Perdió ese honor y ese privilegio por no quebrantar el yo, casi ya en la entrada de la tierra prometida. Hermanos, los que profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él. Conflicto los 4:38. Apostasía. Estoy leyendo la palabra inspirada en el conflicto de los siglos, página 439. La repite 3 veces. 3 veces. Apostasía. Sí, apostasía. Apostasía es lo que está grabado en el frontis o en el frente. Es una palabra, creo que es latina. En el frente mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero hay, lo que se oye decir es: rico soy y estoy lleno de bienes y nada me hace falta. Cito nuevamente, Conflictos de los Siglos, página 439. Mis hermanos, ¿qué necesidad tenemos de ir al santuario de Jehová y humillar nuestras almas? El santuario nos enseña a humillarnos. De nada nos valdrá a nosotros comprender los acontecimientos proféticos si no estamos haciendo la preparación que Jehová Dios nos pide que hagamos, que es lo más urgente. Hermano, lo más urgente no es comprender el panorama profético del mundo. Es importante, pero no es lo más urgente.
Es importante comprender las profecías, pero no es lo más urgente. Lo más urgente es quebrantar nuestros corazones ante Jehová Dios. Y entonces comprenderemos el panorama profético a la perfección. El sábado antepasado estuvimos hablando, hermanos, del altar. El altar de sacrificio. Es el lugar del perdón, el lugar de la reconciliación, el lugar de la justificación. Aquí el camino al cielo. Entramos por Cristo, que es la puerta. Recuerden lo que hablamos ese sábado, que la puerta que rodea a la puerta del atrio, la puerta del mismo tabernáculo también, era anchísima, era asimétrica, según la arquitectura de los hombres. ¿Por qué razón? Porque la puerta era demasiado grande para el tamaño del edificio, pero tenía una gran lección: enseñarnos a nosotros que la puerta del cielo es grandota. Aunque el camino que lleva a él es estrecho, la puerta es ancha. Hermanos, el altar representa la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo. El lugar santo representa la intercesión desde su ascensión al cielo hasta el año 1844. Y en el lugar santísimo, la obra y el sumo sacerdote una vez al año representa la obra de Cristo en la purificación del santuario o el juicio. Al final de la era cristiana, desde el año 1844. Bien, vamos a entrar, hermanos, al lavacro. El lavacro es la fuente que está en medio del altar. Ya terminamos el holocausto principal, es verdad, que fue el tema pasado. Entonces ahora entramos al lavacro. El lavacro, después que inmediatamente uno entra por la puerta del atrio al santuario, lo primero que encuentra uno es el altar del holocausto. Ya sabemos, está la cruz de Cristo, allí recibimos la justificación y el perdón. Es lo que, oiga, es lo que el pecador necesita de manera urgentísima. Es lo que la iglesia de la Odisea necesita de manera urgentísima, hermanos. Empezando por sus dirigentes, porque el mensaje está dirigido primeramente a los dirigentes. Los dirigentes en el pueblo de Israel fueron los culpables de la perdición del pueblo de Israel. ¡Qué pena! Pero ¿saben por qué? Porque no estudiaban las escrituras por ellos mismos, sino que aceptaban lo que sus dirigentes le decían. Hermano, cuidado con aceptar lo que el dirigente dice. Conversa con Jehová y no converse con ningún hombre en lo que respecta a la doctrina de Jehová. Hoy, hogaño como antaño, los requerimientos de Jehová se han cambiado, se han trastornado y se han puesto por encima de un así dice Jehová que está en la Biblia y en los libros inspirados del Espíritu de Profecía. Se ha puesto el manual de iglesia, que no es inspirado y no es de autoría divina, es de autoría humana. Y así como los humanos estamos llenos de pecado y de mancha y de cuanta suciedad existe, así está lleno ese manual de iglesia también, lleno de cuanta suciedad existe. Están reflejadas allí, hermanos. Y en los libros que se ponen por encima, como la 28 doctrina, que no es un libro inspirado, y tiene mentiras en él, pero solo aquellos que estén buscando de Dios de corazón serán iluminados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la historia de Israel se repite perfectamente en el pueblo de Israel de hoy en día. Hermanos, sigamos el lavacro. El lavacro es la fuente que está en medio del altar y el tabernáculo. Después que uno obtiene el perdón y la justificación en el altar del holocausto, y ya cuando estemos hablando de las ofrendas vamos a entrar en esos detalles, entonces nos encontramos con el lavacro o lavatorio. Es el mueble que está entre el altar del holocausto y el santuario o tabernáculo de reunión.
38:8. Y también la fuente de bronce y su base de bronce. Las mujeres van a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce y su base de bronce fue hecha de los espejos de bronce de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien. Antes de entrar a ciertos detalles sobre el lavacro, características. Vamos a mencionar algunas características de este mueble. Algunas características de este mueble, lo que es el lavacro. La fuente era de bronce, como ya dijimos. Sobre una base de bronce estaba ubicada. Estaba colocada entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión o tabernáculo. Dentro de la fuente abierta, la cual se la iban a ministrar dentro del tabernáculo de reunión. Para poder entrar al tabernáculo de reunión, debían los sacerdotes lavarse las manos y los pies, o de lo contrario morían dentro del tabernáculo. Que verificar condiciones que Dios para la salvación. Si no las cumplimos, el resultado de no cumplirla es la muerte eterna. Bien, para ministrar delante del altar y ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová, tenían que lavarse las manos y los pies sin falta. El material usado fueron los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Después de construido, fue ungido con aceite para santificarlo. Hay algunas curiosidades o detalles de la fuente que no se dan. En la Biblia no encontramos ninguna explicación detallada de su forma. No se dice nada con respecto a sus dimensiones y a su peso. No hay instrucción alguna referente al modo de trasladarla durante la marcha de un lugar a otro. Ahora, estos detalles nos muestran a nosotros, oigan, qué preciosidad podemos sacar de esas simbologías. Sobre el lavacro, nos enseña que la gracia de Dios es sin medida. De santificación no tiene límite. ¿Qué detalle es concerniente lo que es? ¿De dónde se sacaba el agua? De la fuente. Si leemos Éxodo 17:6 o Juan 19:34 o 1 Corintios 10:4, vamos a entender un poco más de estos detalles. Iniciemos por Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí donde la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gloria a Dios por la obediencia de Moisés. Hermanos, imitemos esa obediencia. Lo que Jehová diga, eso haremos. Y entonces vemos de dónde debía sacarse. 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante
sacerdote salió sangre. Hermano, el agua es un simbolismo muy precioso en las Sagradas Escrituras. Cristo Jesús dijo en una ocasión: yo soy el agua de vida, el que bebiere de esta agua jamás tendrá sed. Hermanos, el lavacro tiene muchos simbolismos preciosos, vamos a ir hablándolos en el transcurso de este tema. Cuando Cristo fue golpeado con la lanza, de allí salió sangre y agua. Esta agua es que el agua que purifica al ser humano de sus manchas pecaminosas. Todos debemos ser lavados en esta agua o no veremos el reino de los cielos. Y el último de esta parte, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué interesante. Hermanos, tenemos que beber del agua que brota de la roca, o no tendremos salvación. Moriremos. Así como un sacerdote, si entraba al santuario terrenal, a este tabernáculo de reunión, sin haberse lavado las manos y los pies, moría. De la misma manera, si nosotros no tomamos esa agua que brota de la roca eterna, no vamos a tener salvación. De manera que estamos llamados a beber de esa agua eterna que brota de la fuente, del manantial que da vida eterna, Jesucristo. El que se olvidaba de lavar las manos, recuerden, sacerdote que se olvidaba lavar las manos o los pies, al entrar al tabernáculo moría. Puede verse a Dios como un Dios severo en estas leyes, hermanos, pero Dios no era severo. Dios nunca ha sido severo. Recuerden, cuando Usa fue a agarrar el arca para que no se cayese, ¿qué Usa? Usa murió. Y no es que bueno, como lo digo, no es que Dios castiga al ser humano por pecar, porque David comió los panes del templo que no le correspondía comer y no murió. Y David fue un pecador, pero David amaba a Dios y David vivía en humillación. David quebrantaba a Dios. David vivía humilde frente a Dios. Cuando él pecaba era porque se apartaba, pero hermano, reconocía su pecado y se humillaba. Y Dios al que se humilla no lo mata, no lo castiga. Dios al que se humilla lo resalce. Noten, naturalmente que cuando se peca hay un castigo, porque el castigo es para redimir. El castigo divino lo que hace es redimir. Entonces, notemos esto. Usa le pone la mano al arca y muere. Hermano, Usa era un adventista frío, era un adventista. ¿Quién era Usa? Un adventista que no obedecía, que no le hacía caso a la reforma pro salud, que no le hacía caso a Elena de White. Ese era Usa. Y por eso Dios lo fulminó. Ven, hijo de Satanás, que tú no entiendes. La justicia de Dios es preciosa, hermanos. Ahora, ¿quién era David? David era un adventista que le hacía caso a Elena de White. Escucha a tus profetas y seréis prosperados. Hermanos, él le hacía caso a Elena de White. Quien lee un libro del Espíritu de Profecía viendo a Elena de White está ciego. Ahora, quien lee un libro del Espíritu de Profecía viendo a Jehová Dios Creador está con sus ojos ungidos con el colillo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, es Jehová Todopoderoso que habla, y que esos libros no es Elena de White,
Hermanos, quien no ve a Dios a través de las Sagradas Escrituras está ciego. Mis hermanos, qué interesante es obedecer los requerimientos de Dios. Bien, la fuente, como dijimos hace un rato, no tenía una descripción. Nada más nos dice que era de bronce y su base de bronce, pero no tenía una descripción. Ahora, hay algunos autores, hay algunos teólogos que entienden que esta fuente estaba compuesta por dos partes. Una que contenía el agua para lavarse las manos y la otra que contenía el agua para lavarse los pies. Ahora, ¿qué es lo más importante? El simbolismo. Después de aceptar a Cristo, el perdón y la justificación, que está mostrado o simbolizado en el holocausto, entonces viene el segundo mueble. Noten el orden de Dios. Escuchen este chin, que si no se entendió este chin, el tema de hoy no se entendió. Lo primero que debe encontrar el cristiano, lo primero que encuentra el cristiano al entrar al preciosísimo santuario de Jehová, que decía David, que él prefería estar un día en el santuario de Jehová. Después de aceptar a Cristo y el perdón en el altar del holocausto, el cristiano es limpiado de toda su impureza mediante el bautismo. Y esto está representado aquí en el lavacro. Allí es donde queda limpiado nuestro pecado. ¿De dónde salía el agua? Dentro del lavacro. ¿De dónde? Si estaban en el desierto, hermanos, ¿de dónde creen ustedes que sacaban el agua? De la roca de Cristo. La roca que lo seguía, la roca que fue herida. Hermanos, el agua representa la sangre de Cristo. La roca es la que da el agua. Ellos tenían que tomar agua limpia, agua pura cada día. Qué interesante. Qué precioso. Hermanos, dejad lo inmundo, apartaos. Es el mensaje de Dios. Dejad toda cosa inmunda. Oigan todas las lecciones que aprendemos con el lavacro. Purificaos, limpiaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Hermanos, quien está ministrando la palabra de Jehová, hermanos, no puede andar en pecado. Hermanos, ¿cómo es posible que hayan hermanos adventistas viendo en fornicación, acostándose sexualmente con una mujer sin estar casado y tomando parte en los púlpitos? Y sé lo que estoy diciendo, hermanos. Y no solamente, hermanos, pastores adventistas viviendo con otra mujer que no es su esposa y siendo pastor. ¿Cómo puede ser? Hermanos, los dirigentes saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Si algún dirigente escucha este tema, ellos saben muy bien. Muy bien. Mis hermanos, pero esto no solamente pasa con los dirigentes, sino con todo aquel que está apartado de Dios y no está siendo lavado con el agua de la roca. ¿Cómo puede ser, hermanos? Pero lo que ministramos la palabra de Jehová, el castigo es más terrible. Por eso es que eso los dirigentes odian, los dirigentes que andan en pecado, odian a quienes denuncian el mal, porque ellos están mal. ¿Cómo es posible, hermanos, que haya alguien que ministre la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios y mintiendo? Hermano, el pecado de la mentira no es menor que el pecado del adulterio y menor que el pecado del asesinato. Para los hombres sí es menor, para los hombres sí no es nada. Es más, los hombres lo justifican, mentira, pero para Jehová Dios es una aberración, es una asquerosidad. Ser mentiroso es igual que ser gay, es igual que ser lesbiana. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a estar acusando a los gays, a los lesbianos, si nosotros estamos mintiendo deliberadamente? Hermanos, este es el momento, el grande de la expiación, para nosotros purificar nuestras almas.
Hermanos, esta purificación no es relajo. Esta purificación es una purificación perfecta que procede de las manos preciosas de Jehová y se obtiene solamente cuando el cristiano va al altar del holocausto, que es la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, limpiaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquellos que quieren servir en el servicio de Jehová, aquellos que quieren ser ministros, aquellos que quieren dirigir, aquellos que quieren ser parte del sacerdocio santo de Cristo, tienen que lavarse, tienen que purificarse, tienen que apartarse de todo lo inmundo. Hermanos, pero usted ve a muchos que predican la verdad del tercer ángel, que dicen ser del mensaje del tercer ángel, que mienten, que visten impropiamente. Hermano, todo esto es inmundicia, ¿no? Una gente que está vistiendo impropiamente, con una vestimenta provocativa, no está siendo parte del mensaje, no está siendo parte de aquellos que están buscando a Dios, porque es que Dios le está revelando que esa vestimenta le ofende. Dios le está revelando que esa comida que se está comiendo le ofende. Dios le está revelando que esa mentira que habla para obtener beneficios le ofende. Dios le está revelando que está incumpliendo con Dios cuando viola deliberadamente. ¿Por qué hablamos deliberadamente, hermanos? Si alguno peca, a veces pecamos, Señor, ¿qué hice? Es un pecado, pero es diferente. Claro, ningún pecado es justificable. Eso así que cometemos sin querer es porque nos descuidamos. Pero hermanos, cuando alguien planea pecar, mi hermano, cuidado con esto. El santuario nos enseña que Dios no tiene, hermanos, que Dios no tiene cabida para esos que pecan premeditadamente. ¿Por qué? Porque para el que peca premeditadamente lo que hay es una expectación de juicio, dice el apóstol Pablo, porque se ha quebrantado la conciencia. Hermanos, es el pecado imperdonable, es el pecado contra el Espíritu Santo de Dios, aquel que es abierto. Hermanos, hoy debemos de aprender, hoy en este momento el Señor Jehová nos enseña que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Vamos a terminar. Hermanos, Tito 3:4 en adelante nos dice: cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, no por obra de justicia. Dios no te salva porque tú estás dando el dinero que a Él le pertenece. Dios no te salva porque tú estás predicando el mensaje. Dios no te salva porque tú estudias el espíritu de profecía o porque tú predicas la verdad presente. No, o porque tú llevas la reforma pro salud. No, claro, todas esas cosas son deber de quien ama a Dios y lo cumple, pero no por ello Él te salva. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su preciosa misericordia, gloria al Eterno, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Hermanos, en el altar es el perdón y la justificación. En el lavacro es la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Mi amigo que me escuchas, hermano adventista que profesa la verdad presente, y aún aquel que está en los templos, vayamos al lavacro, porque ya fuimos al altar, ahora pasemos al lavacro y permitamos que Jehová Dios nos regenere.
la renovación en el Espíritu Santo. Hay algunos que nos dicen hoy en día, no, todo lo que importa es la cruz de Cristo. Un mensaje que ha penetrado a la iglesia adventista desde Andrews University. La cruz lo es todo. Hermanos, no podemos dejar de pecar, estaremos pecando hasta que seamos transformados. Es un mensaje que Satanás ha metido al pueblo que profesa la verdad, pero si vamos al santuario, el Señor nos va a aclarar la mente. Si vamos al santuario con el yo quebrantado, hermanos, Jehová Dios espera de nosotros una entrega total. El mueble del lavacro no es muy amplio, ya lo terminamos. Hermanos, el mueble del lavacro nos enseña que debemos tener una vida nueva, que debemos de ser regenerados por esa roca, que debemos beber el agua que brota de esa roca, no una agua falsa, no una agua impura, un mensaje impuro, un mensaje puro. Nos enseña transformación, nos enseña el lavacro una nueva vida en Cristo Jesús. Todas esas lecciones le fueron enseñadas al pueblo de Israel a través de escenas audiovisuales y nos llegan a nosotros a través de estos mensajes. Hermanos, los que han muerto al pie de la cruz resucitan a una nueva vida mediante el bautismo. Hermanos, la reconciliación es por la muerte de Cristo, según nos enseña Romanos 5:10. De manera que nosotros tenemos que dejar que Cristo nos lave con su agua bendita de salvación, no el agua bendita falsa que el enemigo ha metido en otros lugares. Es el agua que lleva el mensaje puro, el mensaje completo, que solamente es posible obtenerlo y entenderlo mediante la administración del Espíritu Santo. Quiera Dios, mis hermanos, que este mueble, el lavacro, nos enseñe a humillar nuestras almas ahora mismo. Que vayamos a Cristo Jesús. Señor, he estado cometiendo deliberadamente un pecado. He estado viendo programas de televisión que tú te ofendes con ellos y que ensucian mi alma. Y mi alma está siendo contaminada a través de esta avenida del alma que son los ojos y los oídos. Oh Señor, he estado pecando deliberadamente, Señor Jesús. No he dejado que tú me laves con esa agua pura. Hermanos, este es el momento de nosotros revisar nuestra alma, ver qué pecado hay en nuestra alma. Si estamos mintiendo, si estamos robando, si estamos fornicando, adulterando, si estamos violando el día sagrado de Jehová Dios, que es precisamente hoy, si estamos vistiendo como ofende a Jehová Dios, si estamos hablando como ofende a Jehová Dios, si nosotros nos molestamos cuando nos ofenden. Hay una cita poderosa de la palabra de Dios que el Señor me permitió encontrar hace unos días atrás. Mis hermanos, cada vez que usted se ofende, aún lo hayan ofendido, el cristiano no se ofende. ¿Sabía eso? ¿Qué? Así mismo es. Si los mártires se hubiesen ofendido, ninguno hubiera sido mártir, porque ellos hubieran dicho, pero ustedes me están tratando de matar injustamente, miren, hijo del diablo, hermano, y lo hubieran dicho con razón, ¿eh? Pero ellos no, ellos le dejaban a Jehová Dios designios de su vida. Jehová Dios no está permitiendo que me maten, gloria a su nombre entonces. Y las doncellas se acostaban en sus tumbas para ser enterradas vivas. Hermanos, con qué tranquilidad. Este es el verdadero evangelio, no esa falsedad que hemos aprendido en los templos. Qué raro es el evangelio, oh Padre amado. Enséñanos el verdadero evangelio, y a la cruz de Cristo solamente entendemos el verdadero evangelio. Hermanos, postrémonos para orar. Padre amado,
Gracias por enseñarnos, Señor, a través del lavacro estas preciosas lecciones de regeneración y de purificación, Señor. Oh, Señor, permítenos entender, permítenos ir antes de entrar a los otros muebles que están en el interior del tabernáculo. Permítenos ir al altar del holocausto y allí recibir la justificación y el perdón que solo tú puedes dar. Para recibir entonces en el lavacro ese lavamiento y esa regeneración y esa idoneidad, Señor, que tú nos das para el cielo a través de purificar nuestras vidas diariamente, a cada hora, a cada minuto y a cada segundo de nuestra existencia. Oh Señor, gracias por escucharnos. Con el perdón de nuestros pecados te imploramos todos estos favores. Amén y amén.